¿Y si uno de los futbolistas más determinantes del planeta estuviera siendo infravalorado delante de nuestros propios ojos? En una era dominada por focos mediáticos, campañas globales y debates interminables en redes sociales, hay un nombre que sostiene al Real Madrid desde el esfuerzo, la versatilidad y el carácter competitivo, pero que no siempre encabeza las conversaciones mundiales. Hablamos de Federico Valverde. Imagínate el Bernabéu en una noche grande. Partido tenso, ritmo alto. Y de pronto aparece él, recupera en defensa, acelera la transición, pisa área y suelta un disparo imposible. No es solo potencia. Es mentalidad, es lectura táctica, es compromiso absoluto durante 90 minutos. Hoy vamos a analizar 3 claves fundamentales. Primero, por qué su rol táctico lo convierte en pieza estructural del equipo. Segundo, por qué a nivel internacional no siempre recibe el reconocimiento proporcional a su impacto. Y tercero, qué nos dice su caso sobre cómo el fútbol moderno decide quién es estrella y quién no. Pero antes de entrar en cifras y debates, déjame preguntarte algo. ¿Crees que el fútbol actual premia al jugador más completo o al más mediático? Porque lo que revela este análisis puede cambiar por completo la forma en que miramos el juego. En un equipo lleno de nombres galácticos, el jugador más imprescindible puede ser el que menos ruido hace. El análisis de Marca pone el foco en una realidad incómoda. Federico Valverde es uno de los futbolistas más completos del planeta, pero su perfil discreto y su rol táctico lo han convertido en un gigante silencioso dentro del Real Madrid. Valverde no es un mediapunta clásico ni un extremo puro, tampoco es un pivote defensivo tradicional, es algo más complejo, un futbolista total. Bajo la dirección de Ancelotti ha sido interior, falso extremo, apoyo defensivo e incluso lanzador estratégico desde segunda línea. Esa versatilidad que debería elevar su figura muchas veces diluye su narrativa mediática. Aquí está la clave: cuando un jugador puede hacerlo todo, a veces no se le reconoce como el mejor en algo. Pero el fútbol moderno exige exactamente eso: equilibrio, sacrificio y capacidad de adaptación. Al principio lo ves correr, después lo ves recuperar, luego aparece en el área rival. Y cuando revisas el partido completo entiendes que estuvo en todas partes. Su influencia no siempre es estética, pero sí estructural. Es el engranaje que conecta defensa y ataque sin romper el ritmo del equipo. Hay algo profundamente madridista en su ADN competitivo. Valverde representa esa mentalidad de trabajo constante, de no negociar el esfuerzo, de asumir responsabilidades sin pedir protagonismo. En noches grandes, cuando el partido exige carácter, él responde. El artículo sugiere que en un ecosistema donde los focos suelen apuntar a los perfiles más mediáticos, Valverde sostiene al equipo desde una dimensión menos visible pero igual de decisiva. Y eso genera una pregunta poderosa. ¿Estamos valorando correctamente el impacto real dentro del campo? Si tú también crees que el fútbol necesita valorar más al jugador completo que al jugador viral, escribe Valverde es clave en los comentarios. Pero el debate no termina en el rendimiento. Porque el reconocimiento global depende también de cómo se construye la historia alrededor de cada futbolista. ¿Puede un futbolista ser considerado de élite mundial y aún así no ocupar el centro del escenario mediático? El artículo de Marca plantea una cuestión incómoda. Federico Valverde tiene nivel de superestrella global, pero no siempre figura en las conversaciones dominantes cuando se habla de los mejores del planeta. Y eso no responde a falta de rendimiento, sino a narrativa. Mientras otros jugadores construyen su imagen alrededor de estadísticas ofensivas espectaculares o momentos virales, Valverde construye su prestigio desde el equilibrio. No vive únicamente del gol ni de la asistencia. Vive del contexto completo del partido. En el Real Madrid, su influencia no es episódica, es constante. Aquí aparece el contraste clave. En Champions, en Liga, en partidos de máxima exigencia, su presencia es determinante. Pero fuera del campo, el foco global suele inclinarse hacia perfiles más llamativos. El fútbol moderno no solo se juega en el césped, también se juega en el relato mediático. Si analizas el impacto real dentro del sistema táctico del Madrid y lo comparas con la atención internacional que recibe, el contraste sorprende. No es una cuestión de calidad, es una cuestión de visibilidad. Y eso abre una reflexión más profunda. ¿Medimos la grandeza por el marketing o por la influencia competitiva? Para el aficionado que vive el fútbol con intensidad en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad donde el debate arde cada fin de semana, este caso genera orgullo y frustración al mismo tiempo. Orgullo porque el equipo tiene a un jugador total. Frustración porque no siempre se le sitúa en el pedestal que su rendimiento merece. El artículo sugiere que Valverde encarna una categoría especial, el futbolista que no necesita exagerar su impacto porque lo demuestra partido tras partido. Y esa constancia en una era de estímulos rápidos puede pasar desapercibida. ¿Tú crees que el reconocimiento internacional llegará inevitablemente,
o que seguirá siendo un talento subestimado? Déjamelo en comentarios. Pero más allá del debate mediático, hay algo aún más contundente cuando analizamos su impacto real dentro del campo. La discusión cambia completamente de dimensión. Hay jugadores que aparecen en la foto del gol y otros que hacen posible toda la jugada. El artículo de Marca insiste en una idea contundente: el valor de Federico Valverde no se mide solo en estadísticas aisladas, sino en su influencia estructural dentro del Real Madrid. Su impacto no es circunstancial, es sistémico. En partidos de máxima exigencia, cuando el ritmo sube y el margen de error desaparece, Valverde se convierte en el eje invisible que equilibra todo. Defiende como lateral cuando el equipo lo necesita, presiona como extremo, llega desde segunda línea con potencia y sostiene el orden táctico en el mediocampo. No es casualidad, es mentalidad competitiva, es comprensión del juego, es sacrificio constante. Imagina un partido grande sin él. La transición pierde velocidad, el repliegue pierde intensidad, el disparo lejano deja de ser amenaza constante, el equipo mantiene talento, sí, pero pierde equilibrio. Y en el fútbol de élite, el equilibrio decide títulos. Ahí está la verdadera dimensión del debate. Valverde no solo ejecuta funciones, las conecta, es el puente entre defensa y ataque. Es el jugador que sostiene la presión alta y al mismo tiempo aparece en el área rival cuando el guión lo exige. En una era donde el espectáculo inmediato domina la conversación, Valverde representa algo más profundo: la grandeza silenciosa. Ese tipo de futbolista que no necesita exagerar su impacto porque lo demuestra cada fin de semana. El madridismo lo percibe, lo siente, porque sabe que los ciclos ganadores no se construyen solo con estrellas mediáticas, sino con jugadores totales. El artículo deja claro que estamos ante un perfil que define etapas. No es simplemente un complemento de lujo, es una pieza estratégica en el engranaje competitivo del equipo. Si crees que el equilibrio es tan importante como el talento puro, deja un jugador total en los comentarios. Y después de entender su impacto real dentro del campo, llega la pregunta definitiva: ¿qué dice todo esto sobre cómo valoramos la grandeza en el fútbol moderno? No todos los gigantes hacen ruido. Algunos simplemente sostienen imperios. El caso de Federico Valverde no es solo el de un jugador posiblemente infravalorado. Es el reflejo de cómo el fútbol moderno decide quién entra en el debate global y quién se queda en la sombra, aunque su impacto sea decisivo. El Real Madrid siempre ha construido su identidad sobre la exigencia máxima. No basta con talento, no basta con estética, se necesita carácter, resistencia mental y capacidad de aparecer en noches grandes. Y ahí Valverde no falla. Puede que no monopolice portadas cada semana, puede que no sea el nombre más repetido en campañas internacionales, pero cuando el partido exige equilibrio, intensidad y determinación, él está. Cuando el ritmo sube, responde. Cuando el equipo necesita oxígeno competitivo, corre. Y cuando el momento pide valentía, dispara. Ese es el tipo de futbolista que sostiene ciclos ganadores. El artículo nos invita a mirar más allá del brillo inmediato. Nos obliga a replantear cómo medimos la grandeza. Porque quizá el verdadero valor no está solo en la espectacularidad, sino en la constancia que mantiene al equipo siempre competitivo. En ciudades como Madrid y Barcelona, donde el debate futbolero nunca descansa, esta conversación importa, porque define qué admiramos realmente del juego. Tal vez dentro de unos años, cuando se analice esta etapa del Real Madrid, se entenderá con mayor claridad la dimensión de Valverde. Y entonces la palabra infravalorado dejará de tener sentido. Si este análisis te hizo ver el fútbol desde otra perspectiva, comparte el video con ese amigo que siempre habla de estadísticas, pero no de equilibrio. Suscríbete para seguir analizando el fútbol sin ruido, sin exageraciones, pero con profundidad. Porque aquí no solo celebramos goles, entendemos por qué importan.